Como se había previsto, algunos políticos y especialistas estadounidenses, ya se había previsto también por especialistas mexicanos y funcionarios y exfuncionarios. Bueno, Estados Unidos podría solicitar una revisión por las violaciones en materia energética al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Esto afectaría, por supuesto, al gobierno mexicano y podría terminar en represalias comerciales, es decir, que Estados Unidos imponga aranceles a productos agropecuarios, a productos manufactureros, en fin, muchas de las cosas que importamos de Estados Unidos podrían venir ahora con aranceles si es que estos paneles de soluciones de controversias terminan mal para México. El gobierno del presidente López Obrador pues ha decidido hacer caso omiso a todo lo que ha venido a decirles John Kerry, el enviado para el cambio climático de Estados Unidos, la secretaria Jennifer Granholm, también la secretaria de Energía de Estados Unidos y muchos otros altos funcionarios del gobierno, incluida Katherine Tai, la representante de comercial de los Estados Unidos, de la Casa Blanca, quienes le han dicho al gobierno mexicano que las políticas energéticas afectan a las empresas estadounidenses y afectan también a las mexicanas y a otras empresas extranjeras, no solo de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque se busca beneficiar solamente a Pemex y la CFE, y no es que eso esté mal. Está bien que el gobierno quiera fortalecer a las empresas estatales, pero lo hace discriminando o en detrimento de las empresas privadas, nacionales o extranjeras. El caso de los Estados Unidos, pues son las que ya pusieron estas quejas y bueno, pues veremos en dónde terminan estos litigios que probablemente pueden arrancar entre México y Estados Unidos por el sector energético, que es uno de los más importantes para nuestro país. En fin, le vamos a tener los detalles de lo que significa este llamado que hizo Estados Unidos para México a sentarse y a definir en 75 días máximo si se pueden dirimir estos problemas, estas diferencias en el sector energético o se van a los arbitrajes internacionales en el marco del TEMEC. Le vamos a tener toda la información y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Thereby sending a clear message to U.S. capital markets that Mexico is no longer safe nor profitable for investment. Earlier this month, AMLO even threatened to jail political opponents and investors who stand in his way, desperately attempting to impose a state-centered, anti-free market agenda. If not quickly corrected, these actions risk choking off the economic relationship between our two nations. Pues fue así como hace unos días el senador republicano Bill Hagerty descartó que las reformas aprobadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pues estén afectando directamente los sectores económicos de Estados Unidos. Hagerty advirtió que al no respetarse el Estado de Derecho por parte de México, la ruptura comercial entre ambos países es inminente. Así de claro lo dejó. No creo que vayamos hasta este punto, por lo menos no en los próximos meses o años, pero digamos es el peor escenario que podría tener México, que se rompieran relaciones comerciales con Estados Unidos. Sería la crisis inimaginable y no creo que suceda, pero bueno, pues hay legisladores estadounidenses que ven un final hacia la relación comercial. Sería ayer por la noche cuando las alertas se encendieron, luego de que se diera a conocer que Katherine Tai, la representante comercial de la Casa Blanca, convocaría al gobierno mexicano para aclarar dudas y controversias comerciales relacionadas con el sector energético. Fuentes cercanas a la oficina de Katherine Tai pues han asegurado que esta solicitud se dará a conocer en el transcurso de este día, de este miércoles en México. Esta no es la primera vez que la representante comercial de Estados Unidos externa sus preocupaciones sobre este tema. Ha asegurado ya que todos los involucrados en este tema del sector energético y comercial deben ser escuchados. Vamos a ver cómo ha dicho cómo ha hecho estos comentarios y expresiones Katherine Tai. Stakeholders, traditional energy producers, renewable energy producers, and our environmental organizations, and hearing their views and testimony was very, very powerful. And I will work with all of you on that.
¿Y cómo llegamos hasta aquí? Vale la pena recordar que esta situación se dio desde que el presidente López Obrador presentó su polémica reforma eléctrica, desde que se hicieron los cambios a la ley de la industria eléctrica, que fue un cambio legal, y después el presidente propuso una reforma constitucional que no se aprobó en el Congreso, pero bueno, pues no dejó de generar dudas y además, digamos, en los hechos por decreto, la CFE y Pemex tienen privilegios con respecto a las empresas privadas y los contratos que se firmaron en el pasado con las empresas privadas. Pero este es tema del sector eléctrico, la reforma eléctrica, le decía, entre otras cosas, proponía modificar artículos constitucionales, el 25, el 27 y 28 de la Constitución mexicana, los cuales le otorgarían prácticamente un control absoluto de la industria eléctrica, del mercado eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad, con los costos además en las tarifas y para los jugadores, pues las empresas, las industrias que ocupan mucha energía eléctrica para hacer sus productos, para producir. Esto, pues al cancelar todos los permisos de generación eléctrica en el país a estas empresas privadas, también la compra de energía a través de subastas cancelado y también cancelados los certificados de energías limpias por parte del gobierno con esta reforma que finalmente no pasó, pero que le decía que en los hechos pues sí funciona así la CFE y también Pemex en el sector de hidrocarburos. La CFE se supone que generaría por lo menos el 54% de la electricidad de todo el país, mientras que el sector privado podría abastecer el 46% restante. La verdad es que estos porcentajes no están claros si sucederían así o no, más allá de que se aprobara o no la reforma eléctrica. Parece ser que están más o menos esos porcentajes actualmente sin que se haya aprobado esta reforma. Por su parte, Kenneth Smith, quien fuera el jefe de la negociación técnica para el TEMEC, también levantó la voz y aseguró que las reformas de esta autodenominada Cuarta Transformación violan los acuerdos del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, argumentando que si bien este acuerdo no impide cambios constitucionales, sí podría romper algunos compromisos pactados por el gobierno mexicano. Las violaciones al TEMEC te pueden llevar a una serie de represalias comerciales muy importantes con un costo para nuestra economía. Puede dañar de manera muy importante nuestra competitividad y la capacidad de que México siga siendo un centro atractivo de manufactura a nivel mundial y de atracción de inversión. Y por su parte, el extitular de la Secretaría de Economía en el sexenio de Enrique Peña Nieto y de Alfonso Guajardo, que le tocó también parte de la negociación de renovar el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, bueno, él detalló que este tipo de violaciones al TEMEC podrían traer graves consecuencias para México, afectando significativamente la creación de empleo. Escuchemos a Ildefonso Guajardo. Y eso le da derecho al Estado afectado a imponer aranceles a nuestras exportaciones, aranceles contra nuestros autos, aranceles contra nuestros domésticos o electrónicos que exportamos, contra los aguacates o los tomates, afectando la creación de empleos bien remunerados para mexicanas y mexicanos. Por lo tanto, diputado, le digo y le asevero que efectivamente estamos contraviniendo nuestros compromisos. Pero estas no son las únicas consecuencias que México podría tener de comprobarse que violó los acuerdos pactados en el TEMEC y de no echar atrás este tema de la ley de la industria eléctrica, de cooptar a los reguladores del sector energético, de pues marginar, de discriminar a las empresas privadas, de amenazarlas con cancelarles contratos. Es decir, todo esto que pues a leguas parece violaciones claramente al TEMEC y a los derechos que tienen empresas que han invertido en México, y que bueno, pues está en duda si el gobierno mexicano va a recibir bien estas solicitudes del gobierno de Estados Unidos. El 1 de julio de 2020 entró en vigor el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual fue resultado de una larga negociación que empezó en agosto de 2017. El TEMEC surgió de la reestructuración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ante las presiones del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A 2 años de su aprobación, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá comienza a tambalear de nueva cuenta. Esto tras las polémicas decisiones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, mismas que plantean un cambio total en el sector energético del país, con el objetivo de fortalecer e impulsar la independencia de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex.
Sin embargo, estos planes podrían violar las cláusulas del TEMEC, mismas que establecen que los países participantes no pueden modificar algunas de sus actividades sin antes ser consultadas, pues serían acreedores a diversas penalizaciones como la suspensión de beneficios, la aplicación de aranceles a sus productos e incluso el pago de multas millonarias, situación que pondría en una difícil posición política y económica a México. Israel Morales, Heraldo Televisión. Y pese a todos estos señalamientos y advertencias, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Energía, Rocío Nale, han asegurado que sus modificaciones al sector eléctrico, las que ha promovido el presidente López Obrador y Rocío Nale, junto con Manuel Bartlett y Octavio Romero de la CFE y de Pemex, pues son legales, que no hay nada irregular, que no infringe ninguna cláusula del TEMEC. Han dicho que ellos solo buscan el bienestar de los mexicanos, pero a ver, es una política nacionalista la que tienen y no es que esté mal que se quiera fortalecer a Pemex y CFE. El problema es que se están transgrediendo o violando los acuerdos del TEMEC, que ya se firmaron, que son acuerdos que están legales y que pueden traer consecuencias para México. Una de las condiciones de México, el presidente López Obrador dijo, el capítulo de energía queda fuera, que aquí pues no va a haber ni una sola expropiación, excepción de las reglas, tampoco violamos ninguna excepción de las reglas de este capítulo. La reforma eléctrica no contraviene el tratado, al contrario, es para que México tenga todavía más ventajas comparativas, para que lleguen más inversiones y que podamos mantener el compromiso con los usuarios de no aumentar el precio de la luz. Pues resulta que sí está incluido el sector energético en lo que se negoció en el TEMEC, en las cláusulas del TEMEC, y ya fue además que sea desacuerda este ex subsecretario de la Cancillería mexicana, quien terminó pues de renegociar este acuerdo comercial ya en la transición del gobierno del presidente López Obrador y después que entró en vigor y que hubo todos estos amagos de Donald Trump de imponernos aranceles, es decir, ya desde entonces había problemas comerciales. El rollo ahora con Joe Biden es un poquito diferente porque Joe Biden es más institucional y más diplomático que Donald Trump. Sin embargo, no quiere decir que Estados Unidos va a dejar de lado pues el defender a sus empresas que han invertido en México muchos miles de millones de dólares en el sector eléctrico y en el sector de hidrocarburos y que bueno, pues de pronto el presidente López Obrador, a base de decretazos o la secretaria de Energía Rocío Nale, pues decide cambiarle las reglas del juego, cambiarle los contratos, que se renegocien y pues marginarlos, no darles permisos, no actualizarlos de lo que sucede en el sector eléctrico y todo para que la CFE y Pemex pues sean de nueva cuenta estos monopolios en el sector eléctrico y de hidrocarburos que en realidad, y ese es otro asunto, pues tampoco le benefician mucho a México porque son dos empresas que han sido tradicionalmente ineficientes y que lo único que han hecho es consumir mucho del presupuesto federal. Ese es el asunto, pero bueno, ese es otro tema. El tema ahora es el asunto comercial que se puede detonar con este reclamo de Estados Unidos y de las empresas estadounidenses. Por un lado, las represalias, ya escuchamos a Ildefonso Guajardo, que pueden ponerle a productos agropecuarios y otros productos que México exporta a los Estados Unidos y después, por la otra vía, podrían venir estas pues reclamos de indemnizaciones multimillonarias. Habla de 10,000 o 20,000 millones de dólares que podrían exigir las empresas de Estados Unidos a México por haberles cambiado los contratos o rescindido los contratos. Eso tardará un poco más, el tema comercial es más de corto plazo, pero vaya que pues México está ahora contra la pared con estos reclamos de Estados Unidos. Ya veremos cómo reacciona al ratito el presidente López Obrador y aquí se lo vamos a estar platicando. Es momento de conocer la información más importante que se ha generado a nivel nacional.